Soy Walter Tournier, animador, soy uruguayo. Me dedico más que nada a la animación de stop motion. El hecho de que me haya especializado en stop motion o elegido eso es primero porque cuando hace muchos años quería hacer animación no conseguía los insumos para la animación en aquel momento, que eran los acetatos, las pinturas para pintar en acetato. En mi país, en el Uruguay, no había. Después estuve exiliado en Perú tampoco. Entonces decidí buscar de qué manera había materiales más cercanos que pudiera conseguir y pudiera usarlos para animar. Y ahí empecé con la plasticina, que me parecía interesante, hice un cortito en plastilina. Y luego también vi que la necesidad de los muñecos para stop motion tenían una estructura interna. Y bueno, como yo sigo siendo artesano, que he trabajado mucho en metal, me permitía construir las estructuras que son bastante complejas y necesitan soldaduras de plata y una precisión muy justa para que se pueda mover bien. Y bueno, entonces combiné las dos cosas, los materiales que podía trabajar y ese conocimiento técnico, metalúrgico, que me permitía hacer algo que en stop motion es bastante cotizado, que es tener unas buenas estructuras para que se puedan mover bien. Lo que me inspira es la realidad que vivimos. La mayoría de las películas, muchas tienen que ver con cosas que están pasando o que han pasado. La última que hice fue los niños que mueren en la guerra de Siria. Eso me mató. Otra fue también cuando Bush estaba por invadir Irak y uno veía que iba a ser una masacre aquello. Y así fue. Pero entonces se me ocurrió, digo, ¿qué es lo que pasa un animador en el medio de que está tranquilo en el medio de la guerra? Cosas de ese tipo que son cotidianas las que me han motivado. Creo que se pueden aportar elementos como para el crecimiento del individuo, del niño, ¿no? O sea, que no solo esté considerado el niño como que tiene un divertimento o una competencia, o que solo es el ganar esto o el pelear o el no sé qué. Puede haber otras cosas, ¿no? Puede haber otras cosas que también ayuden, porque yo digo, no estoy negando el entretenimiento, ni mucho menos, pero puede haber otras cosas que también ayuden al crecimiento y a la formación del individuo, ¿no? En su momento, hace muchos años, uno de los que de alguna manera me abrió parte de la cabeza fue McLaren en animación, donde uno se pensaba que la animación estaba restringida a alguna técnica, ¿no? Entonces ahí uno veía que había multiplicidad de técnicas para poder animar. Por otro lado, algo que también me marcó fue cuando estudiaba arquitectura, poder entender el arte moderno, la historia del arte moderno en aquel momento, ¿no? Estoy hablando de 40, 50 años atrás. Se me abrió la posibilidad de poder entender y ver cómo había evolucionado el arte. Y eso, la verdad, que me hizo empezar a entender a Picasso y admirarlo y ubicar en cada espacio, en cada lugar, las distintas obras que se podrían llamar obras de arte. Entonces, ese tipo de cosas, sobre todo en la parte del arte moderno, y creo que Picasso me parecía un referente muy importante, muy interesante a nivel estético. Pensando en el futuro con una idea de otro largo, que como todo largo va a ser para largo. Entonces, el gran problema es conseguir la financiación. En nuestros países es bien complejo conseguir los fondos necesarios para hacerlo. El gran problema que hay en América Latina, creo, es que hay países como el nuestro que fomentan casi nada, muy poco. Hay países que tienen más fomento, como puede ser Chile, Argentina, Brasil incluso, o Colombia hoy día, que tienen más, pero que incluso hablando con la gente es escaso, a pesar de que es mucho mayor que el que podamos tener nosotros, pero también es escaso. Y entonces tendría que ser mucho mayor y tendría que darse cuenta los gobiernos que tendría que ser una política de Estado el apoyar la producción nacional. Mucha gente, los gobiernos, en los estados, creen
que dice, bueno, yo te fomento, bueno, pero ¿qué rédito qué tengo, no? ¿Qué de vuelta? O sea, ¿cómo? O sea, tiene que haber una evolución. Pará, el cine en esto, es cultural, punto, se acabó. Digo, no, o sea, el teatro te da guita, te da plata, le da plata al Estado, el teatro, no, ¿y por qué el cine tiene que ser redituable? Redituable en el sentido que, yo te doy uno, bueno, dame dos, o por lo menos genera dos, no sé, casi siempre esa pérdida, esa pérdida. Es una actividad cultural necesaria para todos los pueblos, necesaria, si no, nos vamos a desaparecer cada uno de nosotros por presión de otras culturas. Y esa es la realidad que tenemos los animadores y la gente que hace cine de hacerlo en América Latina.